cuando vamos a los pueblos siempre nos llama la atención los objetos que la gente da, porque no solo son recuerdos, sino son parte de la historia, y cuando todo se junta, pues se tiene la identidad y la memoria colectiva de un pueblo. Estamos con el historiador Luis Pérez Salazar, quien siempre nos ha ayudado en la serie de Por los Rumbos de Yucatán a tener más luz sobre la historia de esta zona. Profesor, gracias como siempre por ayudarnos. Ahora vamos a ver piezas de muchos años de antigüedad y que vale la pena que usted las conozca. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, estoy muy bien y gracias por invitarme para dar a conocer lo que tenemos en Tizimín y en esta comisaría de Quiquil. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por acá, profesor, para empezar con la serie de piezas que tenemos. Tengo entendido que estas piezas igual tienen una antigüedad y fueron donados por los lugareños. Sí, eso fue parte de lo que de la iglesia y del convento. Esto, recordemos que la iglesia se construyó en 1745, así 45-47. Luego, entre 1908 y 1920 se destruyó y así se quedó y se fue destruyendo todo el convento y la iglesia. Así es que todas esas piezas se vinieron para abajo. ¿De cuántos años estamos hablando acá, profesor? Del siglo XVIII. Estamos hablando de 1700, vamos a suponer 1760. Estamos hablando de 800 a 800 son 40 y luego a 1900 140 y después como 200, un poquito más de 200 años. Y los lugareños han recogido de los patios, pero yo recuerdo que había muchísimo más, ¿no? Nada más que mucha gente pues se lo lleva para destruir. Sí, claro, eso es lo que ha pasado. No le dan valor y terminan en casas albarradas y allá se va toda la historia, ¿no? Es que han habido ocasiones que inclusive se han bajado cerros prehispánicos y las piedras labradas y todo lo demás pues sirven para triturar. Para polvo de construcción, grava, tal vez para construir cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido interesante. Unos caños del agua. Sí, tenemos dos acá. Estos de aquí. Esto es una parte del que pertenecía al presbiterio, es decir, el fondo de la iglesia. ¿Sí? Porque recordemos que todo era de piedra labrada y eso era la parte central. Todo era de piedra labrada, pero se vino todo para abajo. Lo que estamos destacando aquí son los años que tienen estas piezas. Vamos a hablar, amigos de Por los Rumbos de Yucatán, de 100, 120, 140. Ahorita estamos hablando de 200 años y pues esto es interesante que todavía sobrevivan hasta nuestra época. Esta es la base del púlpito. Pudo ser o del púlpito o de la pila bautismal. La pila bautismal es inmensa, es muy hermosa y se encuentra aquí en la capilla. Perfecto, muy bien, pues esto ya nos habla un poco más de la historia que estamos conociendo, de lugares como Quiquil, que a veces no le damos importancia, pero que en realidad sí tienen pues mucha historia que compartir con la gente. De 1908 a 1920, que fue cuando se cayó todo, todavía existía en ese entonces el coro, que era de madera, y esto era parte del caracol para subir al coro. Todas esas maderas son de zapote. Gruesa, fuerte y pues demasiado fuerte porque vemos que ha resistido el paso del año, ¿no? Pues eran parte de los adornos que tenían sobre el convento, sobre el templo. Y acá tenemos una historia peculiar, nos decía el maestro, de esta campana que pasaron a robársela, pero ahí está. Esta la donó el obispo Juan Gómez de Parada. La donó aquí en Quiquil, donó en Tizimín, en Sucopo. Así es que aquí pueden ver ustedes,
la intentaron robar y se les cayó, el ruido escuchó la gente, salieron en un taxi, se lo estaban llevando, pero solo se pudieron llevar la parte que se cayó. Pues ya se trajo aquí, pero tenemos otra también de esa antigüedad, de 1700, 1800. Interesante, vamos a seguir con este recorrido nosotros. Ahora, profesor, vamos a pasar a ver esta serie de litografías que tenemos igual en exposición. Pásele por acá para que nos hable sobre esto. Me decía que eran utilizados para dar doctrina, según ustedes me dicen. Rotafolio, porque tienen todas aquí atrásito, tienen otra telita, ¿sí? Que es donde ponían en el rotafolio y se iban pasando. Era un conjunto de 45 litografías que servían para el catecismo y tenían partes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ah, mire, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Pero cuando nos paremos que haga un paneo para que vean, pues acá, ¿cuántas hay? ¿Cuántas litografías tenemos de las 45? No, pues yo tengo 10 nada más y aquí tenemos en exhibición 8. Excelente, muy bien. ¿Y cuántos años tienen estas litografías? Solamente 120 años. O sea que vea, en esta exposición de objetos históricos y culturales religiosos en el convento de Quiquil, estamos hablando de 120 años. Imagínate, ¿cómo ha podido conservarse esto? Bueno, pues debieron de estar, me imagino, en las iglesias, ¿no? Pero poco a poco pues se van desajenando de ellos y la gente que le interesa pues lo guarda, lo compra y pasa el tiempo, ya no pues saben qué hacer con ellos y empiezan a venderlo, ¿no? Y es una lástima porque son pocos los que se conservan. Yo he visto en algunos lugares enmarcados, quedan preciosos. Sí, claro, lo estamos viendo acá y vamos por acá a dar nuestro recorrido cultural e histórico en esta parte del convento de Quiquil, en donde ahora igual, acuérdese amigo de Por los Rumbos de Yucatán que ahora estamos destacando los años que tienen las piezas exhibidas acá, que van de 100, 120, 150 hasta piezas de 400 años. Ahorita lo vamos a ver, maestro, pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en esta descripción de varios objetos. Del siglo XVII es esta pieza, ¿sí? Que esta es una cetre, es donde ponían el agua bendita, ¿sí? Y el sacerdote bendecía, ¿sí? Esa es una. ¿Cuántos años de esta pieza? Digamos 400, 300, 350, 400 años. ¿Cuánto? Lo decimos fácil, ¿no? 400, 300, pero ¿cuánto ha tenido que pasar para que sobreviva y en buen estado? Sí, naturalmente. Y se puede ver que el trabajo pues es tosco, no es un trabajo fino. ¿Sí? Y eso sí había naturalmente en ese entonces trabajos muy finos, ¿no? Pero si vemos nosotros, pues es muy tosco. ¿Qué otra pieza puede destacar de este rincón? San José, 1869, es de pura madera. ¿Cuántos años allá? 1869, 60, 69, vamos a suponer 40, 140, como 150 años. 150 años en esta figura, increíble lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos años? Como 150 años, por las características que tiene. ¿De qué material está? De bronce. De bronce. La piedra, la cruz que tenemos allá, es una cruz atrial. ¿Sí? Es decir, esto iba en los atrios, por eso se le llama atrial. Y esto, pues, no sabría decirte, pero no baja de 300 años. Igual, sorprendidos por lo que tenemos acá en Coleman, pues creo que todo el mundo tuvo una en su casa, ¿no? Y hasta 50, 60 aquí lo utilizamos porque no teníamos luz. ¿Sí? Yo recuerdo que en la casa había una lámpara como esa. Claro, todos en la región, en la península, acuérdense que siempre tuvimos la influencia de los españoles. Sí. Esta silla también es aproximadamente de 1870. Esta es una casulla de guitarra, así se les llamaba.
¿sí? Y ese es de principios de siglo. ¿Acá de cuántos años estamos hablando de esta silla, profesor? 1870, 30, 130, pues como de 150 años. Igual, si sumamos todo, vamos a tener acá varios pasajes históricos, libros escritos sobre esto, y pues nunca vamos a acabar. Lo importante es que vamos a llegar como conclusión de este reportaje sobre la necesidad de un museo en Tizimín. Allá en Cozumel nosotros también vivimos la época de crear un museo y toda la gente se volcó a entregar lo que tenía en sus hogares: cartas antiguas, máquinas de coser, espadas de los españoles, monedas, y así fue como nosotros en Cozumel pudimos lograr nuestro museo, donde está parte de la historia, y creo que en esta zona igual, profesor, se necesita. Estamos en un momento importante de este reportaje porque el profesor nos ha dicho que esta pieza, ahorita nos va a describir el profesor qué pieza es, cómo se llama, y tiene como 400 años. A ver, descríbame la pieza, por favor. Una olivera, es decir, traían aceite de oliva desde la conquista. Así es que estos, pues digamos a partir de 1600, pues unos 400 años, ¿no? Fácil, fácil. Tratamos de, aunque sí tienen sus anitos, todo lo demás, pero no tan antiguo como este, ¿no? Hay otra pieza de valor aquí, de años. Estas dos metates, el metate que está aquí, ¿sí? Es un metate, pues este es prehispánico, este de aquí, pues digamos 1400, 1200, 1300, de la época del periodo clásico tardío. Excelente, muy bien, pues nos estamos llevando datos interesantes en esta exhibición. Esto, pues es un caldero, hacían dulces, hacían la miel también, y servían, en ese entonces habían más grandes, más chicas, para cocinar. Nada más que me imagino que está como de 40, 50 kilos. Claro, sí, porque sí pesa. Vamos a acomodarnos mejor para seguir con nuestro recorrido histórico acá con el historiador de Tizimín, y nos vamos en un rincón interesante donde vamos a encontrar lámparas que todavía pueden funcionar. Acérquese, profesor, para que nos describa. Es de petróleo, es muy antiguo también, digamos de unos 150 años esta de aquí. Y esta es una lámpara de carburo que se utilizó en el inicio de 1900. Esta tiene de fecha 1902. Aquí se colocaba el carburo, se cerraba, vean que hay un tubito acá, se cerraba esto, y al cerrarlo ya se abría aquí y le echaban agua, se cerraba, y cuando el agua caía a través del tubito, el carburo soltaba un gas. Pero entonces en esta parte es donde abríamos o cerrábamos la cantidad de gas que quisiéramos. Y después, a ver si lo puede ver, hacían esto, el gas salía aquí y todavía chispea, ¿verdad? Que eso es lo interesante de estos. Y entonces pues podían colgarlo, salían a la calle, en la casa, y habían también siempre de estos modelos para la cacería. Ah, se usaba, iban al monte con esto. Nada más que aquí tenía una faja de metal, y aquí adelante, en lugar de esto, era siempre de cobre, de bronce, y tenía un lente muy grueso. Se abría la tapita y de allá salía para que la luz pudiera irse más para atrás. Muy bien, qué pasajes tan interesantes de la historia que nos gusta. Vamos al centro de este lugar para que abordemos, profesor, el tema que a mí me apasiona igual en la cuestión histórica y cultural: la necesidad de un museo acá en Tizimín. Ya hay suficientes habitantes, hay muchos objetos aquí por allá, que se necesita un lugar adecuado. Se abrió hace aproximadamente unos 12 años, se abrió un museo en Tizimín, que era el Museo de la Ciudad, pero
Lástima, a los 2 años se cerró y ya no se volvió a abrir otra vez. Pues parte de lo que en ese entonces fui una de las personas que solicitaron el museo, que firmé todo el presupuesto, firmé la recibida del dinero, se construyó todo, se abrió, algunas personas también dieron piezas y yo también, y se abrió 2 años y se cerró. Y ya, pues ahí está el edificio y lo que me iban regalando durante ese tiempo, pues digo, esto no es para mí, esto es para el museo, ¿no? Y se quedaron en el museo, ahí está. O sea que es importante que tal vez surja una iniciativa ciudadana otra vez que empuje la necesidad de tener un museo, porque en el museo las nuevas generaciones pueden ir y lo que nunca supieron, lo que sus papás no le contaron o lo que no saben del lugar donde viven, pues allá lo pueden ver, ¿no? Así es. Eso es muy importante porque si los niños y los jóvenes empiezan a hacer conciencia de estos objetos, de su historia, del valor, ¿verdad? Pues es estimativo, ¿no? No solo eso, profesor. Pero aparte de eso, lo que me interesaría es que cuando los jóvenes y los niños van buscando esto, van encontrando su propia historia, la de nuestros papás, de nuestros abuelos, nuestros antepasados, ¿no? Pero eso le ayudaría a estos niños y jóvenes a buscar su propia identidad. Exactamente, y además se está perdiendo todo. No, claro, esto lo sufren todos los pueblos, profesor, y en el momento de encontrar una identidad y de saber el pasado y el presente del lugar donde viven, solo así podemos querer al lugar donde vivimos. Lo queremos, lo defendemos y lo abrazamos para que no desaparezca y sintamos que es un lugar vivo con su historia, aunque solo sea con objetos, cartas, papeles, documentos, no lo sé. Yo quiero agradecerle mucho al historiador de Tizimín que como siempre nos ayude a buscar una luz en la historia de este lugar, profesor, y pues gracias, ojalá que estemos tocando el punto medular para que en un futuro pues estemos viendo que otra vez o se abre el museo o se hace en otro lugar, pero lo que debe de quedar claro en este reportaje es que Tizimín necesita un museo. Quiquil igual porque tiene todo el edificio listo para recibir piezas. Excelente. Amigos, como siempre me da mucho gusto venir por estas tierras y platicar con gente interesante como el profesor Luis y compartir con ustedes datos de la historia de este lugar. Sabemos que hay muchos cozumeleños que viven en esta región y también cozumeleños y tizimilenios que viven en Cozumel, así que estamos haciendo un intercambio cultural e histórico sin precedentes y estamos logrando a través de nuestro medio de comunicación el enlace entre mucha gente y muchas familias. De verdad que me da como siempre mucha alegría saber que cuento con su sintonía y nos vamos viendo en otro capítulo de Por los Rumbos de Yucatán a través de www Radio Coral Cozumel y nuestras nuevas aplicaciones, la vanguardia y la tecnología. Nos puede ver en sus teléfonos, en sus tablets y en sus iPads. Ojalá que lo pueda hacer. www.radiocoral.com y la tecnología nos pone en contacto con ustedes. Hasta siempre.